La zona temporalmente autónoma, por Hakim Bey. Parte 04. La red y el web. El siguiente factor que contribuye a la formación de las zonas temporalmente autónomas es tan vasto y ambiguo que necesita una sección por sí mismo. Hemos hablado hasta ahora de la red, que definiríamos como la totalidad de la información y el flujo comunicativo. Algunos de estos flujos son privilegiados y limitados a alguna élite, lo que le da a la red un cierto aspecto jerárquico. Otros flujos permanecen en cambio abiertos a todo el mundo, lo que en cambio le da a la red a la vez un cierto carácter de horizontalidad no jerárquica. Los datos militares y de inteligencia son restringidos, como lo son los bancarios, los de divisas, etc. En su mayor parte, en cambio, los datos telefónicos, el sistema postal, los bancos de datos públicos, etc., son accesibles a todos y cualquiera. De tal manera que dentro de la red ha empezado a emerger una especie de secreta contrarred, que llamaremos el web, como si la red fuese una red de pescador, mientras la web fuese una especie de tela de araña tejida en los intersticios y secciones rotas de la red. Normalmente usaremos el término web para referirnos a la estructura horizontal, alternativa, del sistema de intercambio de informaciones, a la red no jerárquica, y reservaremos el término antirred para referirnos los usos clandestinos, ilegales y subversivos del web, incluyendo la actual piratería de datos y otras formas de sabotaje de la propia red. La red, el web y la antirred son todos partes del mismo modelo complejo y global y se funden mutuamente entre sí en innumerables puntos. No son términos que pretendan describir áreas, sino sugerir tendencias, modos de uso. Digresión. Antes de que se condene a la web o a la antirred por parasitismo y por tanto por no poder ejercer una fuerza auténticamente revolucionaria, piénsese en qué consiste la producción en la era del simulacro. ¿Cuál o qué es la clase trabajadora productiva? Quizás haya que admitir que tales términos han perdido su significado. De cualquier manera, las respuestas a preguntas semejantes son tan complejas que la zona temporalmente autónoma tiende a ignorarlas por completo y se limita a tomar aquello que puede utilizar. La cultura es nuestra naturaleza y somos las urracas ladronas o los cazadores recolectores de la era de la técnica. Las formas actuales de la web inooficial son, habrá que suponer, todavía muy primitivas. La red marginal de fanzines, las redes de BBS, la piratería de software, el hacking, el phone phreaking, algo de influencia en la prensa y la radio y prácticamente ninguna en ninguno de los otros grandes medios. Nada de estaciones de televisión, ningún satélite, nada de fibra óptica o cable, etc. No obstante, la red se presenta como un patrón de relaciones cambiantes y en evolución entre sujetos, usuarios y objetos, datos. La naturaleza de esas relaciones ha sido exhaustivamente explorada, de McLuhan a Virilio. Costaría páginas y páginas probar lo que a estas alturas todo el mundo sabe. Y mejor que reescribir todo ello de nuevo, me interesa preguntarme cómo este tipo de relaciones en evolución hace posibles modos de implementación para la zona temporalmente autónoma. La zona temporalmente autónoma tiene localizaciones temporales, pero efectivas, en el tiempo y en el espacio, y también ha de tener una localización en el web. Y esa localización es de distinto tipo, no efectiva, sino virtual, no inmediata, pero sí instantánea. El web no solo proporciona soporte logístico para la zona temporalmente autónoma, ayuda a que aparezca. Hablando crudamente, puede decirse que la zona temporalmente autónoma existe tanto en el espacio de la información como en el mundo real. El web puede compactar grandes cantidades de tiempo, como hace con los datos, en espacios infinitesimales. Ya hemos apuntado que, por su carácter temporal,
la zona temporalmente autónoma debe necesariamente renunciar a las dimensiones de la libertad, que significan duración y una localización más o menos fija. El web ofrece una especie de sucedáneos de esas ausencias. Puede informar a la zona temporalmente autónoma desde su mismo inicio, con grandes cantidades concentradas de tiempo y espacio, utilizadas como datos. En este momento de evolución del web, y considerando nuestras demandas de sensualidad y encuentro directo, debemos considerar el web en primer lugar como un sistema de soporte, capaz de llevar información de una zona temporalmente autónoma a otra, de defenderlos, de convertirlos en invisibles o agresivos si la situación lo requiere. Pero es más que eso. Si la zona temporalmente autónoma es un campo nómada, el web puede ofrecer la épica, las canciones, las genealogías y las leyendas de la tribu. Revela las rutas de las caravanas y las ocasiones de asalto que alimentan la economía de la tribu. Incluso contiene muchos de los caminos que se recorrerán, muchos de los sueños que se experimentarán como signos y portentos. El web no depende para su existencia de la tecnología informática. El boca a boca, el correo, la red marginal de fanzines, los árboles telefónicos y cosas de ese tipo ya constituyen una web de información. La clave no es el tipo o el nivel de la tecnología implicada, sino la apertura y horizontalidad de la estructura. En todo caso, el concepto de red implica el uso de ordenadores. En toda la imaginería de la ciencia ficción, la red de ordenadores opera como condición del ciberespacio, como Entron o Neuromancer, y la pseudotelepatía de la realidad virtual. Como fan del cyberpunk, no puedo sino imaginar el hackeo de la realidad como algo jugando un papel fundamental en la creación de zonas temporalmente autónomas. Como Gibson y Sterling, asumo que la red oficial nunca conseguirá clausurar la web o la antirred, que la piratería de datos, las transmisiones no autorizadas y el libre flujo de la información nunca podrá ser detenido. De hecho, y tal y como yo lo entiendo, la teoría del caos predice que ningún sistema de control universal es posible. De cualquier forma, y dejando al margen cualquier especulación futurística, debemos afrontar una cuestión crucial en relación al web y la tecnología que implica. La zona temporalmente autónoma persigue por encima de todo eliminar la mediación, experimentar la existencia como inmediatez. La misma esencia de su acontecer es el contacto directo pecho con pecho, como dirían los sufíes, o cara a cara. En cambio, la esencia del web es mediación. Las máquinas son aquí nuestros embajadores. La carne se convierte en irrelevante excepto como terminal, con todas las siniestras connotaciones del término. Puede que la zona temporalmente autónoma encuentre su espacio propio justamente liándose a la cabeza la manta de dos aparentemente contradictorias actitudes en relación a la alta tecnología y su apoteosis, la red. 1. La que podemos llamar la posición quinto estado, neopaleolítico, post-situ, ultraverde, que se interpreta a sí misma como un argumento ludita contra la mediación y la red. Y 2. Los utopistas cyberpunk, futuro libertarios, hackers de realidades y sus aliados, que ven la red como un paso adelante en la evolución y asumen que cualquier posible efecto negativo de su mediación puede ser superado, al menos una vez hayamos liberado los medios de producción. La zona temporalmente autónoma coincide con los hackers porque puede advenir precisamente en parte a través de la red, incluso a través de la mediación de la red, pero también coincide con los verdes porque defiende una intensa autoconciencia de uno mismo como cuerpo y solo siente repulsión por la cybergnosis, el intento de trascender el cuerpo a través de la instantaneidad y la simulación. La zona temporalmente autónoma tiende a contemplar la dicotomía técnica-antitécnica como una dicotomía falaz, como la mayoría de las dicotomías, en la que opuestos aparentes son en realidad falsificaciones o incluso alucinaciones provocadas por la semántica. Dicho de otra forma, la zona temporalmente autónoma quiere existir en este mundo, no en la idea de otro mundo.
algún mundo visionario nacido de alguna falsa totalización, todo verde o todo metálico, que no puede ser sino pura fantasía vacía, o como diría Alicia, mermelada ayer o mermelada mañana, pero nunca mermelada hoy. La zona temporalmente autónoma es utópica, en el sentido de que defiende una intensificación de la vida diaria, o como los surrealistas habrían dicho, la irrupción de la magia en la vida cotidiana. Pero no puede ser utópica en el sentido efectivo del término, de no lugar, el lugar sin lugar. Se sitúa en una intersección de fuerzas, como una especie de centro de fuerza pagano en la confluencia de misteriosas líneas cósmicas, reconocibles al adepto en aparentemente invisibles fragmentos de tierra, paisaje, flujos de aire, agua o animales. Pero ahora, las líneas no están todas trazadas en el espacio-tiempo. Algunas existen solo en la web, incluso aunque se entrecrucen con tiempos y lugares reales. Puede que algunas de estas líneas sean no ordinarias, en el sentido de que no hay convención que pueda calificarlas. Son líneas que podrían ser estudiadas mejor a la luz de la teoría del caos que a las de la sociología, la estadística o la economía. Los patrones de fuerza que hacen brotar una zona temporalmente autónoma tienen algo que ver con aquellos caóticos atractores extraños que aparecen, por así decir, entre las dimensiones. Por su naturaleza, la zona temporalmente autónoma se apropia de cualquier medio que le permita realizarse. Puede venir a la vida lo mismo en una caverna que en una ciudad espacial L5. Por encima de todo existirá, ahora, tan pronto como sea posible, donde quiera pueda, sin tener en cuenta ninguna ideología ni antiideología. Usará el ordenador, porque el ordenador existe, pero también utilizará múltiples poderes tan apartados de la alienación y el simulacro que lograrán asegurar un cierto paleolitismo psíquico para la zona temporalmente autónoma, un espíritu primordial chamánico que infectará la propia red. Ese es el significado de cyberpunk, como yo lo entiendo. En tanto, la zona temporalmente autónoma es intensificación, derroche, exceso, potlatch, vida consumida en vivir en vez de sobrevivir. Es el lamentable bienestar de los 80. No podrá ser definido ni por lo técnico ni por lo antitécnico. Se contradice a sí mismo sin dudarlo, porque se quiere a cualquier coste y sin perseguir ninguna perfección, que supondría su inmovilidad final. En la serie de Mandelbrot y su realización gráfica por ordenador observamos, en un universo fractal, mapas contenidos y de hecho escondidos dentro de otros mapas, hasta el límite de la propia capacidad computacional. ¿Para qué sirve esto? Este mapa que en cierto sentido comporta una relación uno a uno con una dimensión fractal. ¿Qué podemos hacer con él, aparte de admirar su elegancia psicodélica? Si imagináramos un mapa de la información, una proyección cartográfica de la totalidad de la red, tendríamos que incluir en él los rasgos del caos, que han comenzado a aparecer, por ejemplo, en las operaciones de procedimientos complejos en paralelo, en las telecomunicaciones, en las transferencias de dinero electrónico, virus, guerrillera hacking, etc. Cada una de estas áreas de caos podrían ser representadas en topografías similares a la serie de Mandelbrot, como penínsulas inscritas o escondidas en el mapa, a punto de desaparecer. Esta escritura, que en parte permanece escondida y en parte se desvanece, representa el proceso mismo en el que la red está inmerso, incompletable en su misma representación, en última instancia incontrolable. En otras palabras, la serie de M, o algo parecido a ella, puede demostrarse útil para representar la emergencia de la antirred como proceso caótico, una evolución creativa, en palabras de Prigogine. Si no como otra cosa, la serie de M sirve como metáfora para cartografiar el interfaz de la zona temporalmente autónoma con la red en términos de desaparición de información. Cada catástrofe en la red es un nodo de fuerza para el web, para la antirred. La red se verá dañada por el caos, pero al contrario, el web se expandirá en él. Ya mediante el simple pirateo de datos, ya mediante desarrollos más complejos de su actual manejo del caos, el hacker de la web
los cibernautas de la zona temporalmente autónoma, encontrarán formas de sacar ventajas de las perturbaciones, problemas y caídas en la red, maneras de producir información desde la entropía, como un bricoleur, como un escarbador de escoria informática, como un contrabandista o un difusor de correo negro, incluso quizás como un ciberterrorista. El hacker de la zona temporalmente autónoma trabajará a favor de la evolución de conexiones fractales clandestinas. Estas conexiones y la información diferente que fluye en ellas formará poderosos dispositivos de salida capaces de albergar el nacimiento de una zona temporalmente autónoma, como si alguien robara electricidad de los monopolios energéticos para iluminar una casa de ocupas. De esa forma, el web, con el fin de producir situaciones que conduzcan a la zona temporalmente autónoma, parasitará a la red. Pero también cabe concebir que la estrategia tiene por objetivo construir una red autónoma y alternativa, libre y no parasitaria, que pueda servir como base para una sociedad naciente de la cáscara de la anterior. La antirred y la zona temporalmente autónoma pueden ser considerados en la práctica objetivos en sí mismos, pero también teóricamente pueden ser considerados formas de lucha por una realidad diferente. Dicho todo ello, todavía debemos admitir algunas quejas contra los ordenadores, considerar algunas preguntas no contestadas, especialmente acerca del ordenador personal. La historia de las redes de ordenadores, BBS y varios otros experimentos de electrodemocracia han sido un gran hobby para muchos. Muchos anarquistas y libertarios declaran gran fe en el PC como arma de liberación y autoliberación, pero en realidad no es visible su ventaja. No hay logros, no hay ningún grado palpable de libertad conquistada gracias a él. Tengo muy poco interés en esas hipotéticamente emergente clase empresarial de autoempleados en el procesamiento de datos que pronto serán capaces de administrar una gran industria rural o una fábrica de comida rápida, trabajando para varias corporaciones y burocracias. No hace falta mucha lucidez para prever que esta clase desarrollará su propia subclase, una especie de lumpen proletariado, amas de casa, por ejemplo, capaces de traer a casa un segundo sueldo, convirtiendo sus casas en una especie de electrotiendas, pequeñas tiranías obreras en las que el jefe es una red de ordenadores. Tampoco me impresiona el tipo de servicios e informaciones que ofrecen las actuales redes radicales. En algunos lugares, se dice, existe economía de la información. Puede que sí, pero la mayoría de la información que circula en las BBS alternativas consiste sobre todo en chismes y chateo. ¿Es eso una economía? ¿O solo un pasatiempo para entusiastas? De acuerdo, los PCs han creado una nueva revolución impresora. De acuerdo también en que las redes marginales están evolucionando. Y de acuerdo en que ahora puedo, por ejemplo, mantener 6 conversaciones telefónicas a la vez. Pero, ¿qué cambia todo eso de mi vida cotidiana? La verdad, todavía hay grandes cantidades de información que pueden enriquecer mi percepción en libros, televisión, teatro, teléfonos, el servicio postal, los estados alterados de conciencia, etc. ¿De veras necesito un PC para tener más de todo eso? ¿Es que acaso se me ofrece información secreta? Bueno, puede que me sienta tentado, pero todavía reclamo secretos maravillosos, no simplemente números telefónicos que no aparecen en las guías o las trivialidades de políticos y policías. Más que nada, me gustaría que los ordenadores me ofrecieran información sobre bienes reales, las cosas buenas de la vida, como las definía el preámbulo de la IWW. Y aquí, en tanto acuso a los hackers y usuarios de las BBS de una irritante vaguedad intelectual, me veo obligado a descender de las nubes barrocas de la teoría y la crítica y explicar con precisión lo que quiero decir cuando hablo de bienes reales. Digamos que por razones a la vez políticas y personales deseo comida buena, mejor de la que puedo obtener del capitalismo, comida no polucionada, aún bendecida con sabores y olores naturales. Para hacer la cosa más complicada, imagínense que la comida que me apetece es ilegal. Leche natural, por ejemplo, o el exquisito mamey cubano, que no se puede importar a los Estados Unidos porque, eso dicen, su semilla es
alucinógena. No soy granjero. Imaginemos que soy un importador de raros perfumes y afrodisíacos y compliquemos de nuevo el juego suponiendo que parte de mi stock es también ilegal. O que, por ejemplo, quiero ofrecer mis servicios de procesamiento de textos por nabos orgánicos, pero no quiero comunicar mi trabajo a Hacienda, a lo que obliga la ley, se crea o no. O imagínense Perdón. O imagínese que me apetece contactar a otros humanos para realizar con ellos actos de mutuo placer consensuados, aunque no legales, algo que evidentemente se ha intentado. Pero ahora todas las BBS de sexo duro han sido desmanteladas. ¿Y qué sentido tienen las actuales redes underground, carentes de suficiente seguridad? En definitiva, asúmase que me alimento simplemente de información, el fantasma de la máquina. De acuerdo con los apólogos, los ordenadores podrían ser capaces de facilitar la satisfacción de todos mis deseos de comida, drogas, sexo, evasión de impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué todo ello no está ocurriendo? La zona temporalmente autónoma ha acontecido, está aconteciendo y seguirá aconteciendo con o sin ordenadores. Pero para que la zona temporalmente autónoma alcance todo su potencial, tiene que tratarse menos de un proceso de combustión espontánea que de un tema de islas en la red. La red, o mejor, la antirred, asume el compromiso de un aspecto integral de la zona temporalmente autónoma, un sumatorio que aumentará exponencialmente su potencial, produciendo un salto cuántico. Extraño que esa expresión haya pasado a significar un gran salto en complejidad y significancia. La zona temporalmente autónoma tiene que empezar a existir en un mundo de espacio puro, el mundo de los sentidos, liminar, incluso evanescente. La zona temporalmente autónoma debe combinar información y deseo para completar su aventura, su acontecimiento, para habitar su propio límite, para saturarse en su propio existir. Quizás la escuela neopaleolítica tiene razón cuando defiende que toda forma de alienación y mediación debe ser destruida o abandonada antes de que nuestros objetivos puedan realizarse, o quizás la verdadera anarquía solo pueda realizarse en el espacio exterior, como defienden algunos libertarios futurísticos. Pero la zona temporalmente autónoma no tiene realmente que ver con lo que fue o será. La zona temporalmente autónoma está interesada en los resultados, con ataques efectivos a la realidad, consensuada, rupturas hacia una vida más intensa y abundante. Si el ordenador no sirve para esto, entonces tiene que ser superado. Mi intuición, sin embargo, es que la antirred se está constituyendo, e incluso que quizás en efecto existe ya, pero no puedo demostrarlo. Toda mi teoría de la zona temporalmente autónoma se basa en parte en esta intuición. Por supuesto que el web es más amplio que la mera red de ordenadores e incluye, por ejemplo, al semizdat o el mercado negro, pero el gran potencial de una red de información no jerárquica, lógicamente, reposa en el ordenador como herramienta por excelencia. Ahora, queda esperar que el trabajo de los hackers demuestre que estoy en lo cierto. ¿Dónde están mis nabos? Mira el apéndice D.